Noticias de última hora, preste mucha atención. Leonidas Issa respalda juicio político contra fiscal Salazar y critica propuesta de Noboa. La CONAIE posesionó a Guillermo Churuchumbi como coordinador de Pachacutic y le encomendó refundar esta tienda política. El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas CONAIE, Leonidas Issa, ratificó su respaldo a un pedido de juicio político contra la fiscal general, Diana Salazar. Además, criticó la propuesta de condonación de deudas presentada por el gobierno de Daniel Noboa. No podemos seguir viviendo de remisiones tributarias. Hemos tenido remisiones tributarias en el correísmo, en el gobierno de Lenín Moreno y en el gobierno de Guillermo Lasso, y en esta propuesta de ley también. ¿Quién va a pagar la crisis de este país? Lo pagarán los pobres, increpó el dirigente. Issa, un ingeniero de profesión que en la última década ha pagado $140 americanos de impuesto a la renta, aseguró a la prensa el 30 de noviembre de 2023 que los campesinos subsidian entre el 50% y 60% de cada alimento que se consume en las grandes ciudades. Si realmente estamos preocupados por el país, yo le pido, invito al presidente Noboa, haga pagar a todos los deudores que hay en el país. Hay más de 2.000 millones de dólares americanos y uno de ellos, el Grupo Noboa, 86 millones de dólares americanos, anotó. Por otro lado, el dirigente también consideró que la fiscal general, Diana Salazar, debe ser llevada a juicio político en la Asamblea, a quien acusa de utilizar a la justicia para ponerla al servicio de la presión de la oligarquía de este país. El pedido de interpelar a Salazar fue presentado en la Asamblea por el correísmo, en momentos en que varios de sus líderes son procesados. Las declaraciones de Issa se dieron previo a un acto donde la CONAIE posesionó a Guillermo Churuchumbi, aliado de Issa, como coordinador de Pachacutic, y le encomendó refundar esta tienda política. El discurso del nuevo coordinador de Pachacutic. A la posesión de Churuchumbi, que incluyó actos simbólicos en el Parque El Arbolito de Quito, no acudió Marlon Santi, ex coordinador de Pachacutic, del ala que no comulga con Issa. El nuevo coordinador habló que la organización necesita generar un proceso de unidad más amplia al interior del movimiento Pachacutic. Yo no soy sectario, pero sí me gusta la lealtad, la disciplina y la coherencia, sostuvo. Otro de los objetivos será fortalecer al movimiento indígena, que en cuestión de 2 años, pasó de tener 27 curules en la asamblea a solo 5 curules. Churuchumbi ejercerá el cargo hasta 2026 y anunció que buscarán un candidato para la presidencia de la República en las elecciones de 2025. En más noticias. Comisión que investigará caso Fernando Villavicencio se instala y anuncia acciones. La asambleísta Viviana Zambrano, Construye, asumió la presidencia y Adrián Castro, Actuemos, la vicepresidencia de la Comisión Ocasional del Parlamento. Los asambleístas Viviana Zambrano, de Construye, y Adrián Castro, de Actuemos, asumieron el 30 de noviembre de 2023 la presidencia y vicepresidencia, respectivamente, de la Comisión Ocasional Multipartidista que investigará el caso de Fernando Villavicencio. La elección de las autoridades de esta instancia se realizó por unanimidad, un día después de que quedó conformada en el Pleno de la legislatura. Además de Zambrano y Castro, la componen los asambleístas Mónica Salazar de RC, Manuel Borges de ADN, Luzmila Abate, Pachacutic, Edgar Benítez de PSC y Hernán Zapata de Construye. No vamos a obstaculizar la investigación. Necesitamos trabajar en conjunto con la Fiscalía. Hemos dicho que no va a ser una comisión politizada, sino una comisión de trabajo, dijo Zambrano. Por su parte, Castro adelantó que pedirán la comparecencia a las autoridades y exautoridades que estuvieron dentro o alrededor de la investigación, así como la documentación que está alrededor de los ministerios, autoridades, funcionarios que recibieron los primeros indicios, los primeros hechos de los acontecimientos de ese día. Según la resolución del Pleno, esta comisión multipartidista tendrá 90 días, que pueden prorrogarse por un plazo similar, previa autorización del Consejo de Administración Legislativa, CAL, para elaborar un informe pormenorizado que incluya hallazgos, conclusiones y recomendaciones para la legislatura. La misión que tienen es investigar el asesinato del exasambleísta Fernando Villavicencio, que busca esclarecer los hechos ocurridos en torno al magnicidio, ocurrido el pasado 9 de agosto, según la Asamblea. Ese día el excandidato presidencial fue asesinado por sicarios cuando salía de un mitin. La integración de la comisión ocasional se realizó en función de una terna presentada por el correísmo, luego de que no prosperara una moción de la bancada legislativa de Construye, movimiento que impulsaba la candidatura de Villavicencio a la presidencia de la República.
La Fiscalía también adelanta una investigación al respecto, en el ámbito penal, e incluso Estados Unidos implementó un plan de recompensas para dar con el paradero de los autores intelectuales de Villavicencio. En más noticias. La Asamblea desiste de censurar a Guillermo Lasso, pero lo repudia con una resolución. Los legisladores aprobaron una resolución en la que aseguran que el expresidente Lasso organizó, conoció y consintió la distracción de fondos públicos, por lo que es responsable político de peculado. Tras 2 días de debate en la nueva Asamblea Nacional, este 30 de noviembre de 2023, la Asamblea resolvió aprobar una resolución sobre el expresidente Guillermo Lasso y no censurarlo tras el proceso de juicio político. La resolución se tomó después de que el Partido Social Cristiano propusiera ir por esta vía pues, a su criterio, no procedía a votar por una censura de Lasso, porque ya no está en funciones. Tras largas negociaciones, el correísmo aceptó ir por esta opción. Por esta razón, la asambleísta Viviana Veloz, una de las proponentes del juicio político, mocionó una resolución con 6 puntos, que principalmente dice, manifestar que el expresidente Guillermo Lasso es responsable político de la infracción constitucional de peculado. El exmandatario organizó, conoció y consintió la distracción de fondos públicos consecuencia del contrato con Amazonas Tanker Pool, lo que generó un perjuicio para el Estado. Recordar a la función judicial que la Asamblea es el máximo foro de deliberación pública y por lo tanto se rechaza toda resolución que pretenda interferir con las decisiones democráticas de la función legislativa. Rechazar las actuaciones de Guillermo Lasso, de utilizar la figura de muerte cruzada durante el juicio político para eludir la responsabilidad política. Pedir a las instituciones que inicien un proceso de investigación contra Lasso toda vez que los indicios hacen presumir el cometimiento de una infracción penal. La resolución fue aprobada con 116 votos a favor, 1 voto en contra y 7 abstenciones. Los votos a favor provinieron de todas las bancadas legislativas. Con esto, queda cerrado el proceso de juicio político. Además, a criterio de las bancadas de mayoría, esta resolución no les traería consecuencias con la Corte Constitucional, que analizará un posible incumplimiento de su dictamen sobre el juicio político a Lasso. Esta resolución no tiene ningún tipo de efectos reales para Lasso. Sin embargo, de encontrar indicios, la Fiscalía podría incluir la documentación en la investigación previa que ya está abierta. El juicio político inició en el anterior periodo legislativo, por una sola causal, presunto peculado. El caso se centra en un acuerdo entre Flopec y Amazonas Tanker Pool, que según los denunciantes habría causado un millonario perjuicio al Estado. En más noticias. Resolución legislativa que señala a Guillermo Lasso como responsable de peculado no es vinculante para la Fiscalía. Algunos asambleístas consideran que podría ser una causal de un proceso de fiscalización a la fiscal Diana Salazar si no toma en cuenta la resolución. Entre los asambleístas hay lecturas diferentes respecto a la incidencia que tendrá en la Fiscalía General del Estado la resolución aprobada por la Asamblea Nacional respecto al juicio político al exmandatario Guillermo Lasso, en la que se determinó una supuesta responsabilidad en la infracción de peculado en el contrato entre Flopec EP y Amazonas Tanker Pool. En lo que sí coinciden todos los asambleístas consultados es en que la resolución legislativa aprobada el 30 de noviembre con 116 votos no es vinculante, pero advierten que si la fiscal general del Estado, Diana Salazar, no la toma en cuenta, podría ser objeto de fiscalización por parte de la actual Asamblea Nacional. En el artículo 5 de la resolución se ordena notificar el contenido del texto y la integridad del expediente del proceso de juicio político generado en la Asamblea Nacional a la Fiscalía General del Estado y a la Contraloría General del Estado, para que en el marco de sus competencias inicien los respectivos procesos de investigación y control, toda vez que los hechos materia de esta acusación política hacen presumir el cometimiento de una infracción penal por parte del expresidente de la República Guillermo Lasso Mendoza. A criterio del jefe de la bancada del Partido Social Cristiano, Vicente Tallano, la Asamblea Nacional hizo lo correcto, porque se pronunció sobre un proyecto de resolución, si bien es cierto, no se operó en cuanto a la sanción porque no se podía destituir a quien no está en funciones y censurar para inhabilitarlo. Se estableció la responsabilidad política del expresidente en todos los actos materia de la acusación constitucional. Al tratarse dentro del trámite de juicio político, en cuanto a pruebas y testimonios, hechos que posiblemente hacen presumir la comisión de delitos de acción pública, es a la Fiscalía a quien le compete tener conocimiento y decidir si abre o no una indagación en relación a esos hechos. Tallano aclaró que la resolución legislativa no es vinculante, porque es un acto de condena política dentro de la facultad de fiscalizar. La actuación o la actividad de jueces y fiscales debe manejarse con independencia, pero es a la Fiscalía a quien le compete definir si abre o no una investigación.
El Código Orgánico Integral Penal, explicó el representante social cristiano, determina que cuando se trata de un delito de acción pública y la Fiscalía tiene conocimiento, tiene que investigarlo. Una vez que la Fiscalía conoce el tema, sin duda, tiene que procesarlo y abrir una investigación o señalar que los hechos denunciados a su juicio no constituyen infracción o que este tema ya está siendo conocido mediante una investigación previa o instrucción fiscal. Pero, afirmó, bajo ningún concepto esto puede luego ser parte de una discusión de cumplimiento o incumplimiento de funciones, porque la Asamblea lo que ha hecho es cerrar un capítulo de discusión política. El asambleísta Camilo Salinas, coordinador de la bancada Construye, manifestó que si la Fiscalía evalúa la resolución en la que manifiesta la responsabilidad política del exmandatario en la infracción de peculado, podría abrir un proceso de indagación, aunque no es un documento vinculante, sino que expresa una presunta acción de peculado. En más noticias. Hay muchas cosas que el gobierno central quisiera y debería hacer con la prefectura. En reunión que lideró el presidente Noboa se abordó la obra del quinto puente. La prefecta Marcela Aguiñaga participó de reunión con el primer mandatario. El presidente Daniel Noboa cumplió agenda en Guayaquil y se reunió con la prefecta Marcela Aguiñaga, el gobernador Alberto Molina y otras autoridades para abordar temas relacionados con la provincia, entre ellos, el quinto puente o viaducto sur. Durante la mesa interinstitucional liderada por Noboa este jueves, 30 de noviembre, se mencionó que hay temas en los que se quisiera trabajar desde el gobierno central con la prefectura, entre ellas, este proyecto. Hay muchas cosas que el gobierno central quisiera y debería hacer con la prefectura en temas viales, de complejos habitacionales, planes de vivienda y la coordinación del quinto puente, que fue una promesa de campaña y nosotros, es nuestro deber ante guayacenses y guayaquileños y todo el país lograr finalmente ejecutar esta obra que ha sido atrasada por tanto tiempo, dijo el primer mandatario. Entre los proyectos que se abordaron, según Aguiñaga en su cuenta de X, fue la urgencia para que se retomen las obras en el puente de la Unidad Nacional, la revisión del nuevo modelo de concesión de la red vial provincial y la presentación de un plan de vivienda rural de interés social. El presidente ha ratificado su compromiso de llevar adelante la obra del quinto puente, ya están en la búsqueda del financiamiento, van a pasos acelerados, reiteró la autoridad provincial. En un comunicado, el gobierno refirió que con la articulación interinstitucional se aspira a concretar la conclusión de obras pendientes, como la del quinto puente. El presidente Daniel Noboa continúa en Guayaquil y mantiene reuniones con autoridades en la gobernación de la provincia del Guayas. El presidente Daniel Noboa continúa con sus reuniones aquí en el puerto principal, específicamente en la gobernación del Guayas. A las 8 de la mañana empezó a llegar personal de la policía y fuerzas armadas para resguardar las inmediaciones de la gobernación, y desde las 8:30 de la mañana empezaron a llegar autoridades del país, también de distintas gobernaciones, como el gobernador de El Guayas, Alberto Molina, la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, y la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, entre otros. De hecho, la ministra de Gobierno ya salió hace pocos minutos de la gobernación del Guayas y no dio declaraciones a la prensa. El presidente Daniel Noboa, por su parte, llegó cerca de las 10 de la mañana a este punto para mantener reuniones con las autoridades. Lo que se conoce es que se estarían tratando temas de seguridad de Guayaquil y Durán, de los cantones más conflictivos de la provincia de El Guayas. Nosotros nos vamos a mantener en este punto para en las siguientes emisiones contarles qué temas específicamente se trataron aquí y a qué conclusiones se han llegado, acuerdos y demás. El Consejo Nacional de Salarios se reúne desde las 11 de la mañana de este viernes para definir si se incrementa o no el salario básico para el 2024. Esta es la última oportunidad que tienen empleadores y trabajadores para llegar a un acuerdo sobre el tema. Caso contrario, será el gobierno quien lo defina. Desde el sector trabajador se mantienen en su propuesta de incrementar en $100 el salario básico, mientras que los empleadores proponen 4. Durante los últimos 2 años, el incremento ha sido de un total de $50. No pueden ganar menos que aquello, o sea que $550 que corresponde a la canasta vital. Ha sido histórico de que los trabajadores hemos hecho propuestas y los empresarios todos los años pierden. Un poquito más, y creo que hay que hacerle una colecta a los trabajadores, a los empresarios, para que no pierdan todos los años. Vamos a ver hoy día si sale humo blanco, y si no, pues cualquier aumento salarial será de una victoria para los trabajadores.